Bienvenidos a nuestro canal Informando a la Sociedad. Yo quiero enviar desde aquí, desde la Ciudad de México, Distrito Federal del país de México. Quiero enviar un cordial saludo y un fuerte abrazo a todas las personas que se toman un poco de su tiempo para ver nuestros videos, para ver mi testimonio y ver el testimonio de diversas personas. En este video yo quiero hacer una aclaración, y esta aclaración es para el señor Edir Macedo Becerra y todos sus obispos de confianza, dignos de confianza y no dignos de confianza. Y yo grabé en estos días pasados un video con el título siguiente: el título de obispo está muy lejos del señor Edir Macedo Becerra. Bien, yo me apego a la libertad de expresión y de pensamiento, y es mi forma de pensar. Yo como ciudadano mexicano tengo todo el deber y derecho de pensar a mi manera, pero yo no pienso también a mi manera, y yo no pienso en muchas de las ocasiones de una forma humana. Cuando yo hablé este tema de que el señor Edir Macedo Becerra para mí es un sacerdote y todos sus obispos, es porque es la realidad, es por sus frutos. Cuando estuvo aquí en la tierra el Dios Hijo, él ya venía avisando de los falsos hombres de Dios. Y él ya venía avisando: por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno no puede dar frutos malos. Un árbol malo no puede dar frutos buenos. Y ese árbol simboliza los ministros de culto religioso. Ese árbol no se refiere a los miembros de una iglesia, a los feligreses de una iglesia, al pueblo de una iglesia. Ese pasaje bíblico, cuando habla de árbol, no se refiere a las personas que concurren o acuden a un templo espiritual o religioso. Ese tema de por su fruto lo conoceréis al árbol, ese árbol significa y simboliza y directamente es los ministros de culto, los que ministran la palabra de Dios. Entonces, vea usted que para mi forma de pensar, por lo que yo estuve ahí en esa iglesia universal del reino de Dios predicando la palabra de Dios, y por sus actitudes, por sus hechos, por sus frutos, el árbol se conoce. Y conozco al señor Edir Macedo Becerra por sus hechos, por sus actitudes, por sus palabras, por su actuar. Cuando el Dios Hijo habló hace más de 2000 años atrás, cuando él estuvo aquí en forma de hombre, diciendo: por sus frutos los conoceréis, él se estaba refiriendo y estaba advirtiendo que en el futuro, o sea, en estos tiempos, irían a surgir hombres piadosos, hombres santos, con vestiduras de santidad, con vestiduras, con pieles de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Son lobos rapaces por dentro. Y cuando el Dios Hijo habló este tema, por su fruto los conoceréis, significa que el ministro de culto se conoce por su forma de actuar, por sus acciones. ¿Y los frutos cuáles son? Por lo que él lleva dentro, por sus pensamientos, por las intenciones de su corazón, por las acciones, por el proceder de sí mismo. Ahí se conoce si el árbol es bueno o es malo, si el hombre de Dios es bueno o es malo, si el hombre de Dios es verdadero o mentiroso, si el hombre de Dios es justo o es injusto. Entonces,
cuando yo digo que el señor Edir Macedo Becerra, para mí, no es un obispo, el título de obispo está muy lejos de él y lo sigo, lo sostengo aquí en los tribunales de cualquier país, en cualquier continente. Yo sostengo esto en cualquier tribunal. En cualquier tribunal de justicia yo lo sostengo. Para mí, el señor Edir Macedo Becerra es un sacerdote, juntamente con todos sus obispos. Y cuando yo digo sacerdote, no quiere decir el sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Cuando digo que los obispos del señor Edir Macedo, que están encargados de países o de diversas responsabilidades, para mí también son sacerdotes, no son obispos. No significa que son sacerdotes católicos de la Iglesia Católica Apostólica Romana, no. Son sacerdotes, como menciona aquí la Santa Palabra de Dios. Usted ve que lo que aconteció en el pasado resurge. La misma historia que pasó en el pasado vuelve a aparecer en el presente y en estos tiempos, en estos días. La misma historia, el mismo caso que aconteció en el pasado, está aconteciendo hoy y va a seguir aconteciendo. Solo que la diferencia es que lo diferente cambia las personas, cambian los nombres, cambia los países, los lugares, los sitios donde se efectuó las situaciones. Usted ve que aquí en la Santa Palabra de Dios mayormente está enfocado en Israel. Todos los temas casi son enfocados en Israel, en Egipto, en Cisjordania, en Irak, el jardín del Edén. Y usted ve, Medio Oriente casi está enfocado toda la palabra de Dios. Sin embargo, muchos acontecimientos que sucedieron allá, hoy están aconteciendo aquí en Latinoamérica o en América. O en América del Sur, porque Brasil pertenece a América del Sur. Está aconteciendo en Brasil y en muchos otros países, en África. Usted ve el caso del pastor Ludmilo, que fue preso, sentenciado a 1 año de prisión. Y todo fue orden del señor Edir Macedo Becerra. Si a mí alguien me dice, no, fue orden del encargado de allá, de los países, el encargado, el señor Honorilton González. No, el señor Honorilton González recibe órdenes directas del señor Edir Macedo Becerra. Si es verdad que el señor Honorilton González tiene poder total y él puede hacer lo que él quiera allá, en donde él está predicando, entonces que él regale una imagen, que él regale la imagen de la Aparecida o la imagen de la Virgen María, que le regale ya para que la gente vaya a su iglesia a ver si es cierto que él hace lo que él quiere. Vea que no es verdad. Todo lo que se hace dentro de la Iglesia Universal del Reino de Dios, todo lo que se hace en la Iglesia Universal es bajo la dirección, supervisión y autorización del señor Edir Macedo Becerra. Y el señor Edir Macedo Becerra encuadra aquí. Dice así en la Santa Biblia. Vea usted la palabra de Dios, lo que dice aquí. Habiendo ellos... Dice, mire usted. No, perdón, me equivoqué. No es aquí el primero. Vamos a ver desde el principio. Es el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 1. Hablando esto al pueblo, vinieron sobre ellos los sumos sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente
que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernadores del pueblo y ancianos de Israel, puestos que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire usted, amigo, amiga, aquí dice la santa palabra de Dios que a los discípulos, por haber sanado a un hombre que estaba enfermo, era ciego de nacimiento, ellos oraron por ese ciego y Dios hizo el milagro de la sanidad. El hombre fue sanado. Entonces, por este hecho, los sacerdotes persiguieron y encarcelaron a los discípulos, cosa que hace el señor Edir Macedo Becerra y sus obispos. Usted ve, han procesado al ex obispo Natán Silva, al obispo Alfredo Paulo Milo, a muchos otros. Han encarcelado al pastor Ludimilo en Costa de Marfil, enclavado en el continente africano. Aquí están los mismos frutos de estos sacerdotes, son los mismos frutos de usted, señor Edir Macedo Becerra, y todos sus obispos de confianza. Por aquí yo me quedo. Hasta pronto y Dios bendiga a todas las personas que ven este video.